Hola a todos y bienvenidos a The Gringa Spanglish Podcast. Bienvenidos a episodio 8. ¿Cómo estás? Soy Alyssa, your host or anfitriona. And today I'm jazzed to share with you some newfound information about the format of this podcast, the Spanglish. Fun fact is that it's not really in Spanglish at all. Isn't that fun? Turns out that what we do in these episodes basically is code switching, which is switching between two languages and obeying the rules of both languages, but inserting words from either or each one of the languages. Spanglish is more so when you blend the two languages together, such as saying like doggo instead of perro, or lonche for lunch, or parquear to park. Some of these are used by Spanish speakers, especially in areas like Puerto Rico, where there's a high English influence. But usually it's more so by gringos just trying to make English words into Spanish, in my experience. I would be remiss if I didn't give a shout out to the Learn Spanish and Go podcast, where I first heard about this code switching. I'll link to the episode in the description. They do a really nice job of having easy to understand conversations. You should check them out. Even though this podcast isn't exactly Spanglish by definition, the Gringa Code Switching podcast doesn't have the same ring to it, so I'm going to leave the title. Okay. Here's the content for today. In honor of the mixing and switching theme, the episode for today is Mezcla de cuentos de hadas, or a mix of fairy tales. We're going to do something kind of different. It's going to be slow speed today, but mostly Spanish, 80%. Hopefully, whether you're more of a beginner or more intermediate, you'll be able to follow along with the story and get benefit from the new words. Those new vocab words will be, as always, in the description and the transcript. So check them out and jot them down so you can remember them better. Ready? Listo? Let's go. Vamos. Here are the words I'm going to use in the episode in order of their appearance. Había una vez is once upon a time. Encerrada is locked. La torre is tower. El gabinete is cabinet. Se emborrachó from emborracharse is she got drunk. La moto acuática is jetski. Vigilando from vigilar is guarding or watching. El cabrón is a dick, asshole, douchebag, etc. Desmoronándose from desmoronarse is crumbling. La axila is armpit. La niñez is childhood. Transformados is transformed. Lógicamente is logically. La granja is farm. Besa from besar is kisses, she kisses. Las antigüedades are antiques or antiquities. La cabaña is cabin. Perderse is to get lost. Transparente is transparent. Mantener is to maintain. Mortalmente alérgicas is deathly allergic. Mató from matar is killed. Desaparecer is to disappear. No se dio cuenta from darse cuenta is she didn't realize. And el resto is the rest. Okay, mezcla de cuentos de hadas. Había una vez una princesa encerrada en una tower por being bad, una versión de Time Out.
During su tiempo en la torre, ella encuentra una botella de liquor made por una bruja en un gabinete olvidado que sus padres forgot to quitar del cuarto en la torre. Esa princesa se emborrachó so much que she fell asleep por 100 years. Haven't we all been ahí? Sus padres, quienes son padres del año, la olvidaron when she dejó de yell y complain. Después de un accidente trágico de moto acuática, un summer en que los dos padres passed away, un dragón moved al castillo. All there was en el castillo estaba con la princesa en la torre. Un iPad, comida mágica que nunca se acabó y algunas antigüedades. Y vigilando el castle, ese cabrón de un dragón. La princesa, después de más o menos 20 años, set up el iPad y empezaba a ver videos de YouTube. The only app que she liked y que conectaba her con lo que pasó en el resto del mundo. ¿Con quién podría FaceTime de todos modos? Al fin de todo, ella slays el dragon con unas throwing stars con la ayuda de instrucciones de YouTube. Also, she made un buen sourdough. Hay tanto que learn. Las stairs del castillo estaban desmoronándose. Así que para escape, la princesa hizo una rope de pelo de su axila y se bajó de la tower like a rock climber maníaca, diciendo on belay, belay on, a no one en particular, como había aprendido en los videos. Cuando she arrives in town, ella oye una mujer contando a su amiga que todos los hombres son pigs. La princesa empezó a recordar un libro de cuentos de hadas de su niñez, donde they used to say que sometimes los príncipes pueden ser animales, como frogs, antes de estar transformados a ser el hombre de sus dreams. Así que, lógicamente, la mujer goes to a granja y besa un cerdo. Nada pasa. Ella kisses otro y otro. Nothing. Entonces, ella dijo a la mierda. Compró muchos groceries del pueblo con sus antigüedades del castillo y salió para el forest, donde ella ve una cabaña. Para no perderse, ella deja un trail de coles de Bruselas del market.
ella encuentra una witch que parece un poco haggard y se lo dijo. La bruja, siendo transparente, le dice que ella come niños para mantener su youth. Como que la princesa había visto muchos videos en regards to cuidado de piel, ella prepara una mask natural para la bruja. Without knowing que las brujas son mortalmente alérgicas al olmo escocés, ¿quién sabía? Ella accidentally mató a la bruja. Había un parade en la city cuando los children dejaron de desaparecer en el bosque, pero la princesa no se dio cuenta. Ella decidía to live en el bosque sola, without ni príncipes ni cerdos, viendo videos de YouTube por el resto de her livelong days. Phew, you did it! Enhorabuena! You've completed the episode. As a bonus, you can now hear the entire story in Spanish, still at slow speed. So hang out for a couple more minutes if you're up for the desafío. Mezcla de cuentos de hadas. Había una vez una princesa encerrada en una torre por ser mala, una versión de tiempo muerte. Durante su tiempo en la torre, ella encuentra una botella de licor hecho por una bruja en un gabinete olvidado que sus padres olvidaron quitar del cuarto en la torre. Esa princesa se emborrachó tanto que se durmió por 100 años. ¿No? Todos nosotros hemos estado ahí. Sus padres, quienes son padres del año, la olvidaron cuando dejó de gritar y quejar. Después de un accidente trágico de moto acuática un verano, en que los dos padres se fallecieron, un dragón se mudó al castillo. Todo lo que había en el castillo estaba con la princesa en la torre. Un iPad, comida mágica que nunca se acabó y algunas antigüedades. Vigilando el castillo, también ese cabrón de un dragón. La princesa, después de más o menos 20 años, configuró el iPad y empezaba a ver videos de YouTube. El único app que le gustaba y que la conectaba con lo que pasó en el resto del mundo. ¿Con quién podría FaceTime de todos modos? Al fin de todo, ella vence el dragón con unas estrellas arrojadizas con la ayuda de instrucciones de YouTube. También hizo un buen sourdough. Hay tanto que aprender. Las escaleras del castillo estaban desmoronándose, así que para escapar, la princesa hizo una cuerda de pelo de su axila y se bajó de la torre como una escaladora de piedras maníaca, diciendo "on belay, belay on", a nadie en particular, como había aprendido en los videos.
Cuando llega al pueblo, ella oye una mujer contando a su amiga que todos los hombres son cerdos. La princesa empezó a recordar un libro de cuentos de hadas de su niñez, donde decían que a veces los príncipes pueden ser animales, como ranas, antes de estar transformados a ser el hombre de sus sueños. Así que, lógicamente, la mujer va a una granja y besa un cerdo. Nada pasa. Ella besa otro y otro. Nada. Entonces, ella dijo a la mierda. Compró muchos comestibles del pueblo con sus antigüedades del castillo y salió para el bosque, donde ella ve una cabaña. Para no perderse, ella deja un sendero de coles de Bruselas del mercado. Ella encuentra una bruja que parece un poco demacrada y se lo dijo. La bruja, siendo transparente, le dice que ella come niños para mantener su juventud. Como la princesa había visto muchos videos en cuanto a cuidado de piel, ella prepara una máscara natural para la bruja. Sin saber que las brujas son mortalmente alérgicas al olmo escocés, ¿quién sabía? Ella accidentalmente mató a la bruja. Había un desfile en la ciudad cuando los niños dejaron de desaparecer en el bosque. Pero la princesa no se dio cuenta. Ella decidía vivir en el bosque sola, sin ni príncipes ni cerdos, viendo videos de YouTube por el resto de sus días de vida. Well, all right. That's all I got for you today. Tune in next lunes for another episodio. Hit subscribe and leave a rating, por favor. And please check out my website, gringaconsulting.com, for lessons or to say hey. Es todo para hoy. Hasta la próxima.